Hola, buenas noches. Mi nombre es Cristian Rocío Pineda Nova. Estudio la carrera de licenciatura en Informática Administrativa en la Universidad Digital del Estado de México. El día de hoy tenemos un tutorial sobre redes de computadora. Como es un tema muy extenso y no se puede ver en un solo video, vamos a abarcar 4 temas de agenda, que son introducción y fundamentos de redes, componentes de una red, modelo de referencia OSI TCP/IP, arquitectura de redes y almacenamiento. Vamos a empezar. ¿Qué es una red de computadoras? Bueno, una red de computadoras es la interconexión de distintos números de sistemas informáticos a través de una serie de dispositivos de telecomunicaciones y un medio físico que puede ser alámbrico o inalámbrico. Por sistema informático, entiéndase que es cualquier dispositivo electrónico que tenga la capacidad de conectarse a una red, como puede ser una televisión, una laptop, un celular, un reloj, entre otros. Ahora, vamos a ver cuál es la función de una red. La función de una red es compartir información en paquetes de datos. Estos paquetes de datos se transmiten mediante impulsos eléctricos, ondas electromagnéticas u otros medios empleando una codificación especial. Para ello, el sistema traduce a un mismo idioma los procesos de las distintas computadoras o sistemas informáticos a través de una serie de estándares de comunicación. Ya que definimos cuál es la función de una red, vamos a ver cómo funciona la comunicación. Bueno, el proceso de comunicación en una red es idéntico al que nosotros usamos para comunicarnos, es decir, se tiene un emisor, un receptor, un mensaje, un medio a través del cual se puede transmitir el mensaje, que se llama canal, y una serie de códigos o protocolos para garantizar su correcta comprensión. Ahora que definimos qué es una red de computadoras, cuál es su función y cómo se realiza la comunicación, vamos a ver qué tipo de información se comparten. Entonces, ya vimos que al crear una red de computadoras podemos crear una comunicación, pero ¿qué tipo de información podemos compartir a través de ellas? Pues se pueden compartir archivos sin la necesidad de emplear dispositivos de almacenamiento secundario. Podemos compartir imágenes, podemos administrar los periféricos, podemos compartir documentos, podemos tener acceso a internet, podemos compartir programas y bases de datos, entre otras cosas que se les ocurran. Ahora que ya se definió qué se comparte, cuál es su función, cuál es su forma de comunicación, vamos a ver qué ventajas tiene. Bueno, las ventajas que se tienen en una red de computadoras es que en una red es una herramienta muy útil y valiosa. ¿Para qué? Para centralizar y dispersar la información. Gracias a las redes de computadoras podemos efectuar todo tipo de operaciones rápidamente a lo largo de enormes distancias. Algunas de ellas son interacciones sociales, teleconferencias, videollamadas, operaciones de compras electrónicas y movimientos de capitales, transmisión de datos, correos electrónicos y compartir recursos en tiempo real, transmisión strip de contenidos audiovisuales almacenados,
exploración satelital y otras tecnologías de vigilancia y reconocimiento militar. Pero como tenemos ventajas, también tenemos desventajas. Algunas de las desventajas son ataques cibernéticos, software malicioso, violación a la intimidad, daños a equipos o software. Pero para ello, las redes deben de tener protocolos de seguridad que permiten que la información viaje de forma segura por la red. Ahora vamos a ver qué tipos de redes de computadoras hay. Comúnmente, las redes de computadoras se clasifican en primer lugar conforme a su alcance y tamaño geográfico, por lo que tenemos a la red LAN o red de área local. Estas redes son de menor tamaño y extensión, y un ejemplo puede ser la red en un solo edificio. Después tenemos a la red MAN o red de área metropolitana, y se designan redes de tamaño intermedio como las empleadas en grandes bibliotecas o grandes empresas conectando áreas distintas y alejadas geográficamente entre sí. Después tenemos a la red WAN, red de área amplia. Se trata de redes de gran amplitud y extenso alcance, como puede ser Internet. Y tenemos otro tipo de clasificación que puede ser las redes por almacenamiento, que son las redes SAN, y las redes de área personal, que pueden ser cuando conectamos nuestro celular a una Smart TV. Existen otras posibles clasificaciones de las redes, como son de acuerdo a su topología específica, a su relación funcional o direccionalidad de datos. Pero la principal es por su tamaño y extensión geográfica. Ahora vamos a ver los componentes de una red. En primer lugar tenemos a los servidores. Los servidores es una computadora que forma parte de una red, provee servicios a otras computadoras denominadas clientes. También se puede definir como un servidor a una aplicación informática o programa que realiza algunas tareas en beneficio de otras aplicaciones llamadas clientes. Algunos servicios habituales que ofrecen son los servicios de archivos, que permite a los usuarios almacenar y acceder a los archivos de una computadora. Otros pueden ser los servicios de aplicaciones, que realizan tareas en beneficio directo al usuario final, entre otros. Ahora vamos a ver otro componente de una red, que son los clientes. ¿Qué es un cliente? Bueno, un cliente es cuando una computadora se conecta a una red. La primera se convierte en un nodo de la última y se puede tratar como una estación de trabajo o cliente. Otros componentes de la red son los medios de transmisión. Este puede ser el cableado, que los más populares son el par trenzado, el cable coaxial o la fibra óptica. Otro medio de transmisión son los impulsos eléctricos y las ondas electromagnéticas. O podemos decir que un medio de transmisión es cualquier medio físico que permita la transmisión de la información de la red, sea cual sea. Ahora, otro componente de una red son los elementos del hardware, todas las piezas tecnológicas que habilitan el establecimiento físico de una red.
entre ellos tenemos a la tarjeta de conexión de la red, que sirve como la interfaz entre la computadora y la conexión a la red para poderse comunicar con otras. Tenemos los repetidores, que reciben una señal débil o de bajo nivel y la retransmiten a una potencia o nivel más alto. Los bridges o puentes son los dispositivos de interconexión de redes que interconectan dos segmentos de red o dividen una red en segmentos. Los hubs, estos reciben una señal y repiten esta señal emitiéndola por sus diferentes puertos. Los routers, este elemento que marca el camino más adecuado para la transmisión de mensajes en una red. El switch, su función es interconectar dos o más segmentos de red, pasando datos de un segmento a otro de acuerdo con la dirección MAC de destino de las tramas de la red. El firewall. El firewall es un elemento de seguridad que filtra el tráfico de red. Es un cortafuegos que puede aislar un ordenador de todos los otros ordenadores. Y el router es un dispositivo que funciona como un bridge o como un enrutador. Un router puede ser configurado para actuar como bridge para parte del tráfico de red y como enrutador para el resto. Otros componentes de una red son los elementos de software. Es similarmente a como un sistema operativo de computadora. Requiere de programas para administrar y poner en funcionamiento el hardware de comunicaciones de cada estación de trabajo. El sistema más conocido es el sistema operativo de redes, que es el NOS, que en inglés es Network Operating System, y sostiene la operatividad de la red, brinda servicios de antivirus y firewall, así como los protocolos comunicativos TCP/IP que permite a las máquinas compartir el mismo idioma. Ya que vimos los fundamentos e introducción a la red, ahora vamos a ver los tipos de modelos o protocolos que se deben de utilizar para una buena comunicación entre dispositivos de la red. El primer modelo que vamos a ver es el modelo OSI. ¿Qué significa OSI? Bueno, OSI significa Open System Interconnection, que en español es interconexión de sistemas abiertos. ¿Y qué es este modelo o para qué nos sirve? Bueno, es un modelo de referencia para los protocolos de comunicación de las redes informáticas o redes de computadoras. Su función fue estandarizar o serializar las comunicaciones en Internet, dado que al inicio era un caos. Cada quien tenía su propio idioma, cada quien tenía su propia forma de comunicarse. Entonces lo que vino a hacer el modelo OSI es poner ciertas reglas para la comunicación en la red. Al ser un modelo normativo, el modelo OSI es realmente un constructor teórico. Es decir, es un modelo para las diversas y variadas tecnologías del mundo, dado que existen numerosos fabricantes, compañías y tecnologías en el mundo de las telecomunicaciones. Este modelo ofrece 7 capas, con las que se definen las distintas fases que atraviesa la información en su viaje de un dispositivo electrónico a otro conectado en la red. No importa la ubicación geográfica del usuario ni el tipo de tecnología que utilice. Este modelo permite que se unifiquen las computadoras o los sistemas informáticos para su comunicación sobre una red.
funciona el modelo OSI? Bueno, el funcionamiento del modelo OSI depende directamente de sus 7 capas, en las que descompone el complicado proceso de la comunicación digital. Al segmentarlo en capas, asigna a cada una funciones muy específicas dentro de una estructura jerárquica fija. Así, cada protocolo de comunicación emplea estas capas para garantizar que la comunicación entre las redes sea eficaz y sobre todo que se dé en los mismos términos. Entonces, ya vimos qué es el modelo OSI, cómo funciona, y ahora comentamos que el modelo OSI tiene 7 capas, que son la capa 1, que es la física, la capa 2, que es la capa de enlace de datos, la capa 3, que es la capa de red, capa 4, que es la capa de transporte, la capa 5, que es la capa de sesión, la capa 6, que es la capa de presentación, y la capa 7, que es la capa de aplicación. Ahora vamos a definir en qué consiste cada una de las capas. Capa 1 o capa física. Esta capa es la más baja del modelo. Se encarga de la topología de red y las conexiones globales entre la computadora y la red, refiriéndose tanto al medio físico como a la manera en la que la información se transmite. Cumple con las funciones de especificar la información sobre el medio físico, definir la información sobre la tensión eléctrica de la transmisión, las características funcionales de la interfaz de red y garantizar la existencia de una conexión. Capa 2 o capa de enlace de datos. Se ocupa de redireccionamiento físico, detección de errores, acceso al medio y control del flujo durante la comunicación, siendo parte de la creación de protocolos básicos para regular la conexión entre los sistemas informáticos. Capa 3. Capa de red. Es la capa que se encarga de la identificación del enrutamiento existente entre las redes involucradas. Así, las unidades de datos pasan a denominarse paquetes y pueden clasificarse conforme al protocolo de enrutamiento o protocolo enrutable que utilizan. El objetivo de esta capa es garantizar que los datos lleguen a su destino, incluso si ello implica utilizar dispositivos intermedios como enrutadores. Capa 4. Capa de transporte. Aquí es donde se realiza el transporte de los datos que se hallan dentro de cada paquete, de la computadora de origen a la destino. Independientemente del medio físico que se emplee para ello, su trabajo se da mediante puertos lógicos y da forma a los llamados sockets IP o puertos. Capa 5. Capa de sesión. Se encarga de controlar y mantener el vínculo entre las computadoras que intercambian datos, asegurándose de que, una vez establecida la comunicación entre ambos sistemas, el canal de transmisión de datos pueda retomarse en caso de interrumpirse. Estos servicios pueden llegar a ser prescindibles parcial o totalmente, dependiendo del caso. Capa 6. Capa de presentación. Esta capa se ocupa de la representación de la información, o sea, de su traducción, garantizando que los datos recibidos en cualquier extremo de la red sean del todo reconocibles, sin importar el tipo de sistema empleado. Además, permite el cifrado y la codificación de los datos, así como su comprensión, su adecuación a la máquina que los recibe. Capa 7. Capa de aplicación.
Esta última capa define los protocolos que emplean las aplicaciones para el intercambio de datos y les permite acceder a los servicios de cualquiera de las capas. Todo este proceso del modelo OSI es invisible para el usuario. Entonces la capa de aplicación o la capa 7 utiliza programas que interactúan con el nivel de aplicación. Para esto con la finalidad de que el usuario final le sea mucho más fácil interactuar con todas las capas del modelo OSI. Ahora, ya que vimos el modelo OSI, hay otro tipo de modelo o protocolo, que es el protocolo TCP/IP. Antes de entrar a ver el protocolo TCP/IP, vamos a definir qué es un protocolo. Bueno, un protocolo son un conjunto de normas para formatos de mensaje y procedimientos que permiten a las máquinas y los programas de aplicación intercambiar información, con la finalidad de que los dispositivos involucrados en la comunicación puedan interpretar el mensaje. Este modelo, al igual que el modelo OSI, está formado por capas. Entonces, un protocolo TCP define cuidadosamente cómo se mueve la información desde el remitente hasta el destinatario, usando sus 5 capas para realizar esta función. Vamos a ver cada una de las capas. La primera capa, capa de aplicación. Esta capa envía los mensajes o corrientes de datos a uno de los protocolos de la capa de transporte de Internet. Es decir, la capa de aplicación envía los datos a la capa de transporte utilizando UDP o TCP. Capa de transporte. Recibe los datos de la aplicación, los divide en partes más pequeñas llamadas paquetes, añade una dirección de destino y los pasa a la capa de red. Capa de red. Pone el paquete en un datagrama de IP, pone la cabecera y la cola del datagrama, decide dónde enviar el datagrama y pasa el datagrama a la capa de interfaz. Capa de interfaz de red. Acepta los datagramas IP y los transmite como tramas a través de un hardware de red específico. Ahora que ya vimos cómo se utilizan las capas para enviar un mensaje, ahora vamos a ver cómo funciona el protocolo en el destinatario, es decir, con el dispositivo que recibió la información. Entonces aquí dice que la capa de interfaz de red recibe las tramas, quita la cabecera de Ethernet y envía el datagrama hacia arriba hasta la capa de red. La capa de red quita la cabecera IP y envía el paquete hacia arriba hasta la capa de transporte. En la capa de transporte, uno de los protocolos quita la cabecera, ya sea una cabecera UDP o una cabecera TCP, y envía los datos hacia arriba hasta la capa de aplicación. Y la capa de aplicación recibe el mensaje. Si se dan cuenta, este modelo está más fácil y es el que se utiliza en la actualidad para enviar información sobre la red, sobre cualquier tipo de red.
Ya que vi la introducción y fundamentos de red, ya vimos qué protocolos o qué modelos se utilizan para la estandarización de envío de mensajes o para la comunicación entre computadoras en una red. Vamos a ver qué son las arquitecturas de red. Bueno, antes de entrar al tema de arquitectura de red, tenemos que ver que cuando se diseña una red es necesario resolver múltiples preguntas. Por ejemplo, ¿hay que corregir errores? Es decir, ¿hay que corregir errores en la red o se va a crear una red nueva? ¿Qué medio de transmisión vamos a utilizar? ¿Pulsos eléctricos, ondas electromagnéticas o cable estructurado? ¿Cómo distinguimos el ordenador al que hay que enviar la información? ¿Cómo distinguimos el ordenador de Pepito con el de Juan, con el del jefe? Y hay que codificar la información. Como habíamos visto, una de las desventajas es un ataque cibernético o que violen nuestra intimidad o que se roben la información. Entonces tenemos que ver si la información tiene que ir cifrada o protegida para que no ocurran esos tipos de desventajas. Entonces, cuando se diseña una red, se tienen que ver todos estos tipos de panoramas o de problemas para poderles dar una solución en su implementación. Entonces, la respuesta, entonces la respuesta a estas preguntas hace que surjan las arquitecturas de computadoras, que simplifican el diseño e implementan las soluciones en una red. Entonces vamos a ver qué es una arquitectura de red. Entonces, una arquitectura de red es el conjunto de protocolos que facilitan la comunicación entre dispositivos. Bueno, ahorita ya definimos qué es una arquitectura. Ahora vamos a ver cuáles son sus características. La arquitectura de una red viene definida por tres características que se emplean en la red. La primera característica es topología. La topología es la organización de su cableado. Esto define la interconexión de las estaciones y el camino de transmisión de datos sobre el medio de comunicación. El 2. Metodología de acceso a la red. Una característica de una red es que todos los elementos comparten el medio de transmisión de la información. El método de acceso define la forma y protocolo mediante el cual cada elemento de la red accede al medio. Y el protocolo de comunicación es el protocolo está constituido por las reglas y procedimientos utilizados en la red para realizar la comunicación. Estas reglas tienen en cuenta el método para corregir errores, establecer la comunicación, etc. Entonces, tenemos que la arquitectura de red debe de considerarse una topología, un método de acceso a la red y un protocolo de comunicación. Sabiendo ya sus características definidas, existen algunos problemas en el diseño que podemos enfrentar, los cuales son el encaminamiento. En una red es necesario elegir el camino de un mensaje para llegar al destino. Usualmente tenemos que definir el camino más corto o el que tenga menos tráfico.
El direccionamiento permite identificar al ordenador al que hay que enviar un mensaje. Un ordenador suele tener asignadas varias direcciones con diferentes niveles o capas de su arquitectura de red. Acceso al medio. Como se comparte el medio de transmisión entre los elementos de una red, es necesario evitar colisiones, ya que si no fuera así, los mensajes se mezclarían y no sería posible interpretarlos. Saturación del receptor. Un emisor rápido y un receptor lento saturan al receptor generando pérdida de datos. Mantenimiento. Control de errores. El protocolo debe revisar si se ha recibido correctamente la información enviada, ya que los medios de transmisión son imperfectos. Multiplexación. En ciertos sitios de una red y por razones económicas se debe compartir un medio entre comunicaciones que no tienen que ver entre sí. Se debe asegurar la integridad de cada mensaje. Entonces, una red, una arquitectura debe de enfrentar estos tipos de problemas con sus características, con las características que debe de tener. Entonces, no es fácil crear una red. Una arquitectura de red debe de ser un diseño que debe de pensar en todas las necesidades de una red, tanto físicos, lógicos y sobre la seguridad. Ahora vamos a ver algunos tipos de arquitecturas de red. Tenemos la red, tenemos bastantes tipos de arquitecturas y estas tienen una característica que permite adaptarse a las necesidades de una empresa o de un usuario o de una necesidad para la cual se va a hacer una arquitectura de red. La primera es la arquitectura Ethernet. Tenemos también la Token Ring, la de anillo, la de FDDI, Bus, ARPANET, Estrella, y bueno, ese tipo de arquitecturas nos permiten cumplir las necesidades de nuestra red. Entonces, en conclusión, una arquitectura de red debe de ser implementada desde el inicio correctamente para evitar errores en la comunicación. Ahora, ya que vimos la arquitectura de red, también es muy importante el almacenamiento en una red. Entonces vamos a definir el almacenamiento en una red. El sistema de almacenamiento se trata de habilitar uno o varios discos duros en una red local, de forma que los datos que allí se almacenan permanezcan accesibles a todos los dispositivos que quieran utilizarlos. De esta forma, el usuario no solo tiene acceso al propio sistema de almacenamiento del dispositivo que está usando, sino que también dispone de un sistema de almacenamiento común que comparte con otros dispositivos conectados a esa misma red. Existen tres tipos de almacenamiento o tres principales tipos de almacenamiento, los cuales son el tipo de almacenamiento DAS. Este tipo de almacenamiento en sus siglas en inglés es Direct Attached Storage o almacenamiento de conexión directa. Se compone de uno o varios discos duros unidos y conectados directamente a un servidor. El usuario de este sistema de almacenamiento en red verá el espacio de almacenamiento como si estuviera directamente conectado a su equipo. Este sistema es uno de los más sencillos y fáciles de poner en práctica por los usuarios, ya que al ir conectando
directamente al servidor, su configuración es bastante sencilla. El otro tipo de almacenamiento es el almacenamiento NAS, o en sus siglas en inglés Network Attached Storage, o almacenamiento conectado en red. Este tipo de almacenamiento se está convirtiendo en el elegido por las pequeñas empresas y por los usuarios para centralizar sus archivos y copias de seguridad. Este éxito se debe a que, dado que este sistema incorpora su propio sistema de conexión y recepción de peticiones de acceso a los datos, elimina los servidores de la ecuación. Entonces, esto lo que hace es que se facilite su configuración y gestión, permitiendo una puesta en marcha inmediata y sencilla para cualquier usuario. Este sistema se conecta directamente al router o punto de acceso a la red y cuenta con una entidad propia dentro de ella. Su configuración y gestión se realiza a través de los protocolos TCP/IP, por eso tiene éxito, por lo que es posible acceder a los datos que contiene desde cualquier lugar y desde cualquier navegador de Internet. Al ser un elemento totalmente autónomo dentro de la red y contar con un sistema operativo propio basado en Linux, se le puede añadir funciones como copias de seguridad automáticas, descargas desde redes, servidor multimedia, servidor de impresión, servidor FTP e incluso como servidor web. Y tenemos el otro tipo de almacenamiento, que es el SAN, sistema de almacenamiento más profesional. Sus siglas en inglés son Storage Area Network o Red de Área de Almacenamiento. Este tipo de sistema de almacenamiento consiste en conectar una serie de discos duros a una controladora que suma sus capacidades, formando un espacio de almacenamiento global. Este sistema se conecta a un servidor que se encarga de gestionar los datos que se almacenan en ese espacio común y que además permite la conexión a una red local. Bueno, con esto terminamos la agenda del día de hoy. En conclusión, el crear una red no es de la noche a la mañana, se tienen que ver una serie de pasos. Primero, yo creo que se debe de ver qué es lo que quieres hacer con esa red. Después de ver las necesidades tanto de la empresa, de los usuarios, es ver qué tipo de arquitectura vas a utilizar, ya definiendo lo que es la topología, el medio de transmisión y los protocolos que vas a utilizar. Todo esto es un arte, ya que debes de tener los conocimientos en los estándares que son los protocolos, tanto el modelo OSI, el modelo TCP/IP, y son muy importantes para la comunicación, ya que, como se dice bien, las computadoras pueden tener un sistema de idioma diferente y esto viene a unificarlo. También es bien importante en este punto que estamos viviendo, ya que nos ha permitido tener clases en línea, nos ha permitido hacer compras, nos han permitido estar comunicados con nuestros seres queridos, y nosotros no nos damos cuenta que estamos utilizando una red para hacer todo esto. Entonces es también bien importante y bien quedarte maravillado al ver que una red que trae tantas cosas, que son protocolos, tipo de medios de transmisión, sistema operativo, el tipo de almacenamiento, te permita con un solo clic
o con un solo botón hacer tu vida, hacértela más sencilla. Entonces, en conclusión, las redes son muy importantes, son parte ya de nuestra vida sin darnos cuenta, y pues nos permite tener una mejor comunicación y también nos permite tener un mundo sin barreras, ya que podemos comunicarnos a diferentes partes del mundo, tener acceso a información de otros idiomas sin las barreras físicas que se tienen entre los países. Entonces, en conclusión, me gustó investigar sobre estos temas, me dio otro panorama sobre las redes, me dio ese interés de conocer qué hay detrás de esta comunicación que hago a través de mi computadora. Entonces, pues ojalá a ustedes les haya gustado este tema. Espero que les haya quedado también ese punto de buscar más información y de interesarse por las redes. Nos vemos, hasta luego, bye.